Hola, en este vídeo vamos a continuar hablando sobre otros tipos de datos que nosotros podemos incorporar en nuestra base de datos, específicamente en las tablas. En el vídeo anterior les comenté sobre algunos tipos de datos muy sencillos, entre esos hablamos del texto, del hipervínculo, de las máscaras. En este vídeo voy a intentar hablarles de otro tipo de datos que también suelen ser de gran utilidad en las bases de datos. Vamos a ello. Si por ejemplo tengo una base de datos donde en este caso contamos con tres tablas, una denominada clientes, otra denominada pedidos y otra denominada productos. En la tabla de clientes vamos a incorporar un nuevo campo diferente a los que ya hemos conversado anteriormente. En este caso voy a incorporar un tipo de campo que me guarde la fotografía de mi cliente. Por ejemplo, entonces le voy a colocar foto en el nombre del campo y lo voy a definir como un tipo de dato adjunto. El tipo de dato adjunto me da la oportunidad de yo poder, tal como su nombre lo indica, adjuntar o incorporar un archivo que en este caso podría ser una imagen, si hablamos específicamente de una fotografía. No necesariamente tiene que ser una imagen, puede ser cualquier otro tipo de archivo. Lo que sí es que nos va a permitir adjuntarlo a nuestra base de datos. Imagínense que en este caso tengo una tabla donde guardo la imagen de las personas que están empleadas en la empresa y le quiero adjuntar una foto reciente. Entonces, el dato más idóneo para ese caso sería un dato adjunto. Si fuera un contrato, posiblemente también me podría servir un dato adjunto. Si fuera otro tipo de documentación que yo quiero incorporar, el dato adjunto también me permitiría hacer este tipo de incorporación. Otro tipo de dato que también suele ser interesante es el tipo de dato OLE. En este caso voy a incorporar un nuevo campo que se va a llamar contrato. Imagínense que yo tengo un contrato con el cliente, voy a colocarlo todo en mayúsculas, contrato, pero quiero que ese campo, ese tipo de datos, sea de tipo OLE. ¿Por qué? Porque este tipo de dato, a diferencia del dato adjunto, el objeto OLE me genera un vínculo con mi archivo origen. Lo que quiere decir que si yo en un futuro realizo una modificación a ese contrato, en el momento que yo la realice en el contrato que yo tengo guardado en una carpeta en mi ordenador, automáticamente también se actualizará en mi base de datos donde en su momento yo lo adjunté. ¿Por qué? Porque lo adjunté, pero con el tipo de dato denominado objeto OLE. Objeto OLE, a diferencia de datos adjuntos, es un tipo de incorporación o de archivo adjunto que me vincula el archivo origen a la ubicación destino. Entonces, en este caso, voy a crear este tipo de campo con el tipo de dato objeto OLE. Vamos a ver cómo se comportan estos dos tipos de datos. Para eso me voy a ir a la vista de hoja de datos para que vean cómo ellos se presentan. La herramienta evidentemente me va a decir que guarde la información de la tabla, le digo que sí, y automáticamente me muestra la hoja de datos donde yo puedo incorporar los datos de los nuevos campos que he ingresado. Como ven, ya yo tenía algunos registros cargados en esta tabla de clientes, pero si se fijan, este tipo de dato que aparece con un símbolo de un clip es el tipo de dato adjunto. El tipo de dato adjunto, para que me aparezca el nombre del campo en la parte superior como los demás, en el encabezado, mejor dicho, tengo que haberle incorporado en las propiedades del tipo de campo
su nombre, porque si no, él me incorpora esto con un clic. Para hacerlo, me voy a volver a ir a mi a mi vista de diseño, y donde está la foto, que es el tipo de dato adjunto, en las propiedades de este campo le voy a colocar como título foto. Esto quitará el simbolito de el clic que anteriormente no aparecía para sustituirlo con el título de foto. Voy a guardarlo y me vuelvo a ir a mi vista de hoja de datos. Si se fijan, ahora sí aparece el término foto. ¿Cómo incorporo yo entonces un dato adjunto? Simplemente en este caso, lo que tengo que hacer es ubicarme en el registro donde quiero incorporar un archivo, y al darle botón derecho del ratón, él automáticamente me dará la posibilidad de administrar datos adjuntos. Eso abrirá una ventanita de diálogo donde me dará la oportunidad de yo agregar tantos archivos adjuntos como yo quiera. En este caso, como una sola foto, incorporaré un solo archivo. Pero si yo tuviera la necesidad de incorporar varios archivos en ese campo, él perfectamente me permite la incorporación de varios archivos. Entonces, en este caso, le diría agregar, buscaría la fotografía. Yo tengo aquí una fotografía para el caso de este ejercicio, y simplemente seleccionaría esta ficha y le digo agregar. Fíjense que tengo la posibilidad de seguir agregando, y si me equivoco, simplemente le daría quitar. Ya lo incorporé, le doy a aceptar y él me coloca el número 1. Si yo hubiera incorporado dos archivos, me aparecen 2 y así sucesivamente. A diferencia del dato de tipo OLE, tal como les comenté, este tipo de archivo o adjunto me da la posibilidad de vincular mi archivo origen aquí al espacio donde yo lo he agregado en mi registro. Entonces, para yo incorporar un archivo, en este caso, simplemente le tengo que dar doble clic en el campo, ¿vale?, donde quiero incorporar el nuevo valor. Luego le doy botón derecho del ratón y tendría que seleccionar la opción de insertar objeto, porque para él todo archivo es como si fuera un objeto. Esa es la denominación que le da de forma técnica. Le damos insertar objeto. Él de igual manera me abre una ventana de diálogo, y en esa ventana de diálogo simplemente o creo un archivo nuevo, si es que quiero crearlo de forma nueva, o creo un archivo que lo adjunto, un archivo que ya exista, y luego de localizarlo, imagínense que en este caso el archivo que yo voy a juntar es este, que es el contrato o cualquiera, le doy a aceptar, me da la posibilidad de yo vincularlo. Al yo vincularlo, quiere decir que si en algún momento yo cambio este archivo en la ubicación donde lo tengo, automáticamente también cambiará aquí en mi base de datos donde en algún momento yo lo incorporé. Esa es la diferencia entre mi archivo de tipo OLE a un archivo de dato adjunto. Aparte que me permite, el dato adjunto me permite varios archivos, y en cambio el de OLE solo uno. Le digo aceptar y automáticamente él lo incorpora, pero con una denominación que tenga que ver con el tipo de archivo que yo asocié. A veces le coloca paquete, dependiendo de cómo él lo reconozca. Me voy a regresar para mi vista diseño, para que voy a guardarlo y ustedes puedan ver entonces lo que se acaba de realizar. Entonces, en este caso, como podrán ver, hemos incorporado un campo como tipo de dato adjunto y un campo como un tipo de dato de objeto OLE. Ahora vamos a incorporar un tipo de campo donde utilicemos otro tipo de datos. Para ello voy a agregar un campo que se llama municipio. Ese campo que se llama municipio, como yo quiero que a la persona, cuando esté en el proceso de incorporación del registro,
le aparezca un desplegable con los diferentes municipios que existen según la ubicación del cliente, yo lo que voy a hacer, en vez de darle como tipo de dato un texto corto, lo que voy a hacer es crear un campo de tipo asistente para búsquedas que me va a permitir o me va a dar la oportunidad de yo crear una lista de valores. Para eso selecciono asistente para búsquedas. La herramienta me abre una ventana de diálogo donde me da la oportunidad de bien yo crear la lista de valores manualmente o bien yo traer la lista de valores de una tabla. En este caso, lo que voy a hacer es crear la lista de valores manualmente. Posteriormente vamos a hacer esta alternativa, ¿vale? Entonces, en este caso voy a crear la lista de valores manualmente, selecciono esta opción, le digo siguiente y aquí tengo la oportunidad de empezar a incorporar cada uno de los municipios que yo quiera que aparezcan en esa lista. Entonces vamos a incorporar, por ejemplo, uno, Adeje, otro que sería Arafo, el tercero, Arico, Arona, y así sucesivamente. Candelaria, cada uno de los municipios que a mí me interesa que aparezcan en esa lista de valores. Luego de colocar todos los valores que yo quiero que aparezcan en ese desplegable, simplemente le doy siguiente. Aquí voy a dejar las alternativas que me da la herramienta. No voy a marcar a que la persona se limite a la lista, de forma que si, por ejemplo, entre los municipios que yo acabo de incorporar, cuando la persona está incorporando y agregando al cliente y se dé cuenta que no existe determinado municipio en esa lista, tenga la posibilidad de poder agregar un nuevo municipio. Entonces no voy a marcar que se limite a la lista de valores que yo acabo de agregar, sino que la persona tenga la posibilidad de incorporar un nuevo municipio en caso que no exista. Si yo por casualidad necesito que la persona pueda seleccionar dos valores y no solo uno, entonces tendría que permitir señalar dos valores de esa lista. En mi caso no voy a darle esa alternativa, sino que simplemente me escoja un solo valor. Luego de yo tomar esta decisión, decisiones que van a depender de cómo funcionaría mi campo, simplemente le daría finalizar. Esto que yo acabo de realizar me acaba de crear un campo, pero con un tipo de dato de búsqueda. ¿Cómo yo sé que lo realizó? Porque aunque aquí dice texto corto, si yo me desplazo en las propiedades de ese campo, en la pestaña de búsqueda, puedo apreciar la lista de valores que yo le incorporé en el proceso de su creación. Vamos a ver cómo se visualiza desde la vista de hoja de datos. Para eso me desplazo a la vista de hoja de datos, le digo que guarde la tabla y si nos vamos a donde dice municipio, si se fijan me aparece una flecha que al yo pulsarla se presenta la lista de valores. Si, por ejemplo, lo que les comenté aquí, simplemente la persona lo que tendría es que seleccionar el municipio que le corresponde y en caso no aparezca el municipio porque no está en la lista, la persona lo podría incorporar porque yo le he dado la opción de no limitarse a la lista. Entonces tendría que pulsar este botón y desde aquí solo tendría que adjuntar el nuevo municipio. Entonces imagínense que en este caso incorpora el nuevo municipio y simplemente le dice aceptar. De forma que ahora se aparezca el nuevo municipio. Voy a ampliar un poco ese campo para que se pueda apreciar mejor y ya por acá lo podrían ver. Entonces, como han visto, hemos incorporado un campo diferente, pero a través de la opción de tipo asistente de búsqueda para la opción del desplegable. Ahora vamos a trabajar con la incorporación de otro tipo de datos.
En este caso vamos a intentar crear un campo que sea con un tipo de datos calcular. Para eso me he ido a la tabla de pedidos y como ya yo tengo un campo que se llama cantidad de productos y es de tipo número, es posible que si yo le incorporo otro campo como el de precio de venta al público, que lo voy a incorporar de tipo moneda o cualquier otro, después yo podría incorporar un nuevo campo que sea de tipo calcular. Entonces, en este caso, vamos a incorporar un nuevo campo que va a ser el precio de venta al público. A ese campo le vamos a asignar como tipo de dato que sea de moneda. Vamos a guardar la información con los nuevos campos en la tabla para ahora sí comenzar a crear el campo de tipo calculado. ¿Por qué hice eso? Porque si de alguna manera nosotros no guardamos los campos que posteriormente vamos a utilizar en la creación del campo calculado, la herramienta no nos mostrará el nuevo campo. Entonces ya una vez guardados los campos que vamos a utilizar para la creación del campo calculado, sí procedemos a empezarlo a crear. En este caso le vamos a llamar monto total y como tipo de dato, sí vamos a seleccionar, en este caso, calculado. ¿Qué hace esta acción? Esta acción lo que hace es abrirnos una ventana de diálogo donde se empieza a generar las expresiones o funciones que se van a utilizar en ese campo calculado, dándonos la posibilidad de crear cualquier tipo de operación, bien con funciones más complejas o con operandos sencillos como la suma, la resta o multiplicación. Entonces, en este caso, simplemente seleccionamos los campos que vamos a utilizar en este cálculo, que serían cantidad del producto por, ¿sí?, el símbolo de multiplicación en este caso, que es el asterisco, precio de venta al público. Fíjense que en la parte superior lo que hace es colocar entre corchetes el nombre de cada uno de los campos que estamos utilizando y ya estaría listo y creado el campo calculador. El siguiente paso sería darle a aceptar y automáticamente para nosotros ver cómo funciona ese campo calculado, simplemente nos desplazamos a la vista de hoja de datos, nos solicita que debemos guardar la tabla, le indicamos que sí y automáticamente aquí debería de realizarse el cálculo del precio de lo que se haya, la venta que se haya ejecutado. Entonces en este caso vamos a hacer un simulacro de un pedido, le decimos que se ha vendido algo en esta fecha, el código del cliente supongan que es 1, la cantidad de productos que ha adquirido ese cliente, imaginen que son 10, y el precio de venta al público de ese producto, supongan que son 2 euros, dándonos un total de 20 euros. Fíjense que si realizo otro tipo de venta en la parte inferior, el código del cliente, imagínense que es 1, la cantidad de productos que ha adquirido son 5, el precio de venta al público en este caso es 1,5, ¿sí?, de euros y automáticamente él nos dice cuánto es el monto total. Si se fijan, es una manera rápida de realizar un campo calculado, por ejemplo, en la ejecución de un pedido, pero es importante también tener presente que la creación de un campo calculado directamente en una tabla en ocasiones no se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? ¿Por qué? Porque la herramienta, si yo realizo un campo, si creo, mejor dicho, un campo calculado en una tabla directamente, todos los valores o todos los registros que nosotros incorporemos en la tabla, la herramienta va a estar constantemente realizando ese cálculo para todos los registros que se generen, lo que al final va a tomar más, ocupar espacio
y memoria en el proceso de cálculo. En este caso tenemos dos registros, pero imagínense que nosotros tenemos unas ventas de 50 registros diarios o 500 o 600. En cada venta que se realice, la herramienta va a realizar un cálculo automático por cada una de esas ventas. Por lo que la creación de esos campos calculados, aunque en el caso de Microsoft Access nos permite crearlos automáticamente, simplemente con la asignación del tipo de datos, no se recomienda crearlos desde la misma tabla. Es importante saber que, cosa que veremos más adelante, que un campo calculado también se puede crear no solamente en tablas, sino en formularios y en consultas. También es importante que sepan que los campos calculados no deben incluir campos de otras tablas o consultas. Normalmente es conveniente crear un campo calculado con campos que sean de la misma tabla, pero que nos traigan información de otras tablas, en este caso diferentes a donde se está realizando el cálculo. Son limitaciones que nos coloca la herramienta, pero es importante también tenerlas presentes. Con esto hemos aprendido a ver cómo se generan campos de tipo calculado de manera sencilla. Nos vemos entonces en el próximo vídeo, donde veremos mayor información. Adiós.